En el hemisferio se debaten actualmente dos ideas importantes entre los miembros de la institucionalidad interamericana que merecen ser destacadas. La idea de aquellos países con Estado de Derecho e instituciones fuertes, perspectiva liberal, que apoyan, cumplen y defienden la institucionalidad interamericana por cuanto creen en el derecho y no en la política como garantía última de la protección de los derechos humanos y de la solución pacífica de controversias entre los estados. Y dos, la idea de aquellos países sin Estado de Derecho, con gobiernos autoritarios o totalitarios, perspectiva antiliberal o conservadora, que se oponen rotundamente a esta por considerarla un instrumento político de los Estados Unidos de América. Estos últimos países incluso niegan la existencia de los derechos humanos, alegando que son un conjunto de pretextos con pretendidas valideces universales que socavan la soberanía y la autodeterminación nacional, además de negar toda estructura supraestatal o supranacional en defensa de una caduca soberanía nacional, como ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. En términos prácticos, en el hemisferio, el problema de la institucionalidad interamericana se reduce a que cada día es más ineficaz, debido a la oposición directa de muchos países miembros hacia los fundamentos de la institución, en la protección de los derechos humanos y en la pacífica resolución de conflictos internacionales por las vías institucionales. Recuérdese que muchos gobiernos actualmente no creen en la idea y en la fundamentación que sobre los derechos humanos tienen los tratados, pactos y convenciones, e incluso creen que son parte exclusiva del derecho positivo de los estados, pudiendo los gobiernos otorgarlos o garantizarlos sin que quepa alegar violación de los derechos humanos por parte de los estados, desde el prisma del derecho internacional, lo que genera, ciertamente, un serio y grave riesgo para los ciudadanos miembros de esos países. Por otra parte, en cuanto a los fundamentos de la OEA, debe señalarse que por influencia ideológica en muchos gobiernos de países miembros, la OEA se ha distanciado de los principios de su Carta de Fundación. Basta con ello leer los artículos 2 y 3 en forma íntegra, permitiendo, entre otras cosas, que otros países antepongan la política al derecho internacional y al derecho en sí, como norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas, consintiendo la resolución de sus conflictos al margen del derecho de los estados y del derecho internacional, sin la presencia de la OEA a través de discutibles esquemas de integración política, caso UNASUR, con mero voluntarismo político por parte de los jefes de Estado principalmente. En cuanto a las vías de solución pacífica de controversias, hay que tomar en cuenta que el Pacto de Bogotá, que sí es un tratado que busca garantizar una solución pacífica de las controversias, hoy en día se torna en una vana ilusión, ya que no es posible para la OEA buscar esas soluciones pacíficas de controversias, si no garantiza efectivamente una limitación de armamentos convencionales y de guerra por parte de los países miembros. De hecho, este constante armamento por parte de los estados ha propiciado una nueva lectura por parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ya que se ha pretendido activar como un mecanismo no pacífico que aplicaría incluso cuando exista un ataque armado de un Estado, incluso americano, contra un Estado americano, como la última instancia en uso del derecho inminente de legítima defensa individual o colectiva, reconocido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. En relación a la protección de los derechos humanos por parte de la institucionalidad interamericana, la problemática debe analizarse primero, a la luz del debate en torno a la problemática fundamentación de los derechos humanos, y segundo, en torno al desconocimiento que hacen muchos gobiernos de la existencia de los derechos humanos. En cuanto a lo primero, debe recordarse que la actualidad, vigencia y pertinencia de los derechos humanos se debe principalmente para sus principales defensores de la democracia, en que nos encontramos en la llamada era de los derechos, tiempo en el que ciertas pretensiones del individuo como tal reivindican una validez moral universal que manifiestan ante todo como una amplia gama de derechos naturales o morales. Su fundamentación descansa, pues, en la hipótesis de la existencia de un sistema moral absoluto, objetivamente válido, accesible al conocimiento humano, que es reconocido por el Estado y al cual debe proteger éste, so pena de deslegitimarse el propio Estado, ya que su fundamento es la dignidad humana y el favorecimiento de la libertad personal. La positivización y constitucionalización de los derechos humanos equivale inmediatamente al establecimiento de la obligación para los órganos del Estado de disponer garantías idóneas de los derechos,
o bien de instituir y precisar normativamente los deberes correspondientes a los derechos. Teóricamente, la defensa de los derechos humanos, fundamentados con carácter universal, conllevan a la necesidad de la heterotutela de los mismos, es decir, a la defensa supraestatal de los derechos humanos, defensa esta que en el campo interamericano le está asignada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal validez jurídica universal requiere, lógicamente, una defensa jurídica igualmente universal, o bien internacional, o regional, como el caso de la OEA, vigente más allá de las constituciones de los estados, esto es, una defensa supraestatal a la de los estados, capaz de oponerse de manera eficaz a las violaciones de los derechos humanos por parte de los detentadores concretos de monopolios territoriales de la fuerza, y en especial por los titulares ocasionales del poder político en los Estados miembros. Derivada de esa validez jurídica universal, el importante pensador italiano Norberto Bobbio señalaba lo siguiente: los derechos del hombre pueden estar verdaderamente garantizados solo cuando sean creados los instrumentos capaces de garantizarlos, no solo en el interior del Estado, sino también contra el Estado al que pertenece el individuo. Esto es, solo cuando se le reconozca al individuo el derecho de recurrir a instancias superiores a las del Estado, en última instancia, precisamente, a órganos internacionales, y se les proporcione a estos órganos internacionales el poder suficiente para obtener el respeto de sus propias decisiones. Ahora bien, si bien puede considerarse a la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, entre otros documentos importantes, como aspectos y conquistas vitales de la humanidad, tales instrumentos no han sido vistos como aquella constitución rígida planetaria o res publica universalis que Immanuel Kant vislumbraba en su Sobre la Paz Perpetua. La consecuencia ineluctable de la judicialización absoluta de los derechos humanos es suficiente razón para que los estados respeten absolutamente los derechos humanos. Si tal respeto o convicción por parte de los titulares ocasionales del poder político en los estados miembros respecto de los derechos humanos es inexistente, surge la idea de que al ser los individuos considerados de manera individual potenciales sujetos del derecho internacional, con derechos superiores a los derechos de los estados, puede originar que la defensa de los derechos humanos se convierta también en una causa de justificación del uso de la fuerza por parte de la institucionalidad interamericana contra esos estados remisos, a pesar de que la Carta Democrática Interamericana no disponga de ese uso. Innegablemente la Carta es muy importante para el mantenimiento de la institucionalidad interamericana. Allí se fijan sus principios. Sin embargo, no todos los titulares ocasionales del poder político en los Estados miembros reconocen las ideas allí plasmadas como válidas. De hecho, el gobierno de Venezuela, desde la adopción de la Carta, mantuvo una ostensible oposición inicialmente respecto a la democracia representativa, para luego contradecirse, o dejar más bien en claro, su idea de la democracia al sostener el jefe del Estado en la Declaración de Quebec de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, no una formal reserva, pero sí una muy llamativa oposición a la parte de la declaración que sostenía que cualquier declaración o ruptura del orden democrático en un Estado del hemisferio constituye un obstáculo para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbre de las Américas, que explicaría la actitud permisiva por parte del gobierno de Venezuela a la declaración muy reciente de un general de la República que manifestó que una victoria electoral de la oposición sería vender el país, lo cual fue rechazado por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en fecha 11 de noviembre de 2010. También se considera irrelevante y muy peligrosa la diferencia entre hard law y soft law en el campo del derecho internacional de los derechos humanos, ya que las propuestas de fundamentación de los derechos humanos siempre van dirigidas a reconocer a los mismos independientemente de si están reconocidos o no, garantizados o no en el derecho positivo, razón por la cual son hasta exigibles en aquellos países que no han suscrito la Carta, caso Cuba, y mucho más exigibles a aquellos que hayan suscrito la Carta Interamericana, aun cuando ésta no tenga el rango de un tratado. En cuanto a su vinculación con el derecho constitucional de los estados, se considera necesario que la legislación interna de los estados se adecúe a las normas y tratados internacionales, dado que es una medida necesaria para la sustentación del derecho internacional de los derechos humanos y del propio derecho internacional.
Para ello, se hace urgente el perfeccionamiento y la armonización de las instancias e instrumentos jurídicos pertinentes.